21.094, que son de las universidades estatales, mandatan, digamos, y facultan a las universidades, ¿cierto?, a que se redacte y elabore los nuevos estatutos. ¿Y eso qué implica? Implica, digamos, una organización general de las universidades, y en este caso nuestra universidad hace una mezcla de diálogos en términos de que esta comisión que habla Cristian está compuesto tanto por estudiantes, administrativos y docentes. Por lo tanto, lo hace muy interesante esta discusión, digamos, que tiene un espíritu democrático y que en eso hemos ido avanzando como universidad. También contarte que los estatutos actuales de la universidad, digamos, son de la época, digamos, de 1989, por lo tanto, podemos pensar cuáles son aquellos códigos y sentidos que van rigiendo, ¿cierto?, estos estatutos que hoy día están, digamos, y marcan nuestro actuar y nuestro convivir. Son 4 los puntos básicos que ven los estatutos, y que el conversatorio que vamos a tener contigo lo más probable es que va a ir armando tejido, y que tiene que ver desde la misión, que es el gran paraguas de una institución, y en este caso nosotros como universidad de formación, también todo lo que tiene que ver con el gobierno universitario y cómo están los cuerpos colegiados ahí, todo lo que tiene que ver con finanzas, y finalmente todo lo que tiene que ver con calidad y acreditación universitaria. Por lo tanto, son temas muy, digamos, profundos y fenómenos en sí mismos, y que toda la universidad y la ciudadanía UBB, digamos, está en distintos actividades en la cual, digamos, la idea es profundizar y poder consultar. Entonces, este espacio digamos, que se abre aquí, es como nosotros también vamos deconstruyendo algunos significados, ¿cierto?, y categorías que nos hacen relacionarnos. Así que te dejo con este concepto, digamos, clave, que es el reconocimiento, y con el autor y filósofo Axel Honneth, alemán. Así que bienvenida, y te dejo el escenario, querida Donna. Muchas gracias. Agradecemos, ¿cierto?, las palabras de Mónica Reyes, y antes de darle el paso a la ponencia de nuestra invitada, vamos a realizar una pequeña presentación que es para conocerla un poco más. Donatila Ferrada Torres, profesora de Estado en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad del Biobío, doctora en Filosofía, mención Currículum, Transversalidad e Interculturalismo por la Universidad de Valladolid, España, magíster en Educación, mención Currículum Educacional por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile. Actualmente es académica en jornada completa, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule. En el ámbito académico también se ha desempeñado como profesora titular de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es autora de 71 artículos en revistas científicas, 7 libros y 18 capítulos de libros. Entre los cargos académicos que ha desempeñado, ha sido directora del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social, CIEJUS, de la Universidad Católica del Maule e instituciones asociadas. También ha sido integrante del Grupo de Estudios de Educación, concurso Fondesit CONICYT Chile, esto entre los años 2013 y 2017. Integrante también de la Mesa de Propuesta de Política Pública de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Chile. Integrante del claustro del Doctorado en Educación en Consorcio por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule. Integrante del Comité Académico de Doctorado en Educación en Consorcio, esto del Comité Académico de la Universidad Católica del Maule, del Doctorado en Educación. Y también ha participado en la creación del Grupo Interdisciplinario de Investigación e Intervención para la Promoción de la Igualdad Educativa Enlazador de Mundos, grupo de acción solidaria sin fines de lucro dirigido al apoyo de escuelas públicas de la región del Biobío
con alta vulnerabilidad social y económica y con bajos rendimientos académicos. En fin, su currículum es muy extenso, hemos leído solo algunos antecedentes, pero damos el paso entonces a la doctora Donatila Ferrada Torres, quien tendrá 20 minutos aproximados para compartirnos su ponencia. Profesora Donatila. Veamos, ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Muchas gracias. Quería saber si puedo compartir una presentación. Debería poder. Ustedes me dicen si... Sí. Si se... Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Me siento honrada que me hayan invitado, que se hayan motivado además por una temática como esta en el marco de repensar las normativas que van a regir el futuro de la Universidad del Bío Bío. Me parece tremendamente significativo lo que están haciendo. Y si la reflexión en la cual podemos hoy día realizar sirve para eso, bueno, para mí va a ser un gran placer poder colaborar con eso. Yo he seleccionado y he propuesto un poco a Mónica la idea de trabajar el concepto de reconocimiento desde la perspectiva del filósofo alemán Axel Honneth. Primero porque esta particular mirada de la justicia social ha tenido gran impacto a nivel de la comunidad internacional, ¿no? Hay varios autores que se pronuncian sobre el reconocimiento, pero uno de los autores que ha calado más hondo en la comunidad científica y también a nivel popular es precisamente este autor. Pero antes de hablar de justicia, la pregunta es más básica, ¿no? Es preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que es la justicia? Y la justicia es un valor moral, ¿no? Y a veces lo perdemos de vista. Y cuando hablamos de justicia o relaciones de justicia, eso va inmediatamente anclado con otras preguntas. Bueno, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo que nosotros consideramos justo? Y si un valor moral, bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Y qué es lo justo para quién? ¿Para quiénes? ¿Y qué es lo bueno para quién y para quiénes? Estas respuestas, ¿cierto? Pueden tener estas preguntas, perdón, pueden tener muchas respuestas, dependiendo, ¿cierto?, de la posición en la cual se ubiquen las personas que están dando una respuesta a esto. En este marco, Axel Honneth, que es este señor que yo tengo aquí, en esta foto, él se plantea la idea de la justicia social en el marco de las relaciones sociales que mantenemos las personas cuando formamos parte de la sociedad. Entonces, se hace una distinción en primer término, cuando nosotros estamos en el marco de lo que sería una sociedad ideal, es decir, en aquella sociedad en la cual todos los miembros de la sociedad se sienten incluidos en términos plenos en ella. Y eso, para que eso suceda, debe haber una igual prioridad normativa. Y esa prioridad normativa es la que genera los órdenes de reconocimiento social. Y ese reconocimiento social es lo que constituye la estructura de la integración social. Es decir, en otras palabras, es lo que soporta que nosotros vivamos en una comunidad, ¿cierto? Y que en esa comunidad seamos capaces de relacionarnos adecuadamente entre todos, sin violencia, por ejemplo, sin procesos de desigualdad, etcétera, ¿no? Ese es el marco ideal. Pero ¿qué ocurre en la sociedad real? En la sociedad real encontramos muchísimas personas con sentimientos de injusticias en las relaciones sociales. Sentimientos de injusticia que perciben en todos los ámbitos de relaciones en los cuales ellos se desarrollan. Y esos sentimientos de justicia muchas veces son precisamente los objetivos normativos de los movimientos sociales emancipadores. Por ejemplo, todos los movimientos que hemos visto de forma mucho más exacerbada a partir del 18 de octubre, ¿cierto?, del año pasado, en lo que nosotros denominamos acá en Chile como demandas sociales. Entonces, ¿qué ocurre en una sociedad real? Ocurre que la estructura de integración social se fragmenta. Entonces, eso es lo que pone en evidencia de forma, digamos, muy grande una sociedad
que no está en una integración social óptima y que empieza a revelar de manera mucho más profunda las injusticias que están sufriendo sus integrantes. Pero ¿qué es lo que es el reconocimiento? El reconocimiento, cuando hablamos de reconocimiento, nosotros hablamos de que significa que nos pongamos inmediatamente en relación con otro. Y esa relación con las otras personas significa también que debemos autolimitar los propios intereses, ¿cierto? Para dar libertad al otro y determinar sus intereses y necesidades sin coacción, es decir, sin relaciones de poder. Y para encontrar el reconocimiento hay 3 condiciones. Primero, el reconocimiento debe ser mutuo y en simetría, es decir, en igualdad de posiciones. Ha de consistir en una autolimitación complementaria, ha de expresarse para que esté al alcance de cualquiera y que todos puedan percibirlo. En términos, digamos, en palabras exactas de Hohner, él dice que el reconocimiento son aquellas praxis conscientes y libres en las que los sujetos se reconocen mutuamente su papel de coautores de las normas respecto de todos. Es decir, que reconocer es un acto público, no es privado. El conocer es un acto privado, pero el reconocer es un acto público. Eso implica, ¿cierto?, de que estamos hablando de que el reconocimiento se da en el espacio de las relaciones sociales. Pero ¿cómo explica el reconocimiento social este autor? Lo explica desde la perspectiva de cómo afecta el proceso de reconocimiento que se da en las interacciones sociales en el desarrollo de nuestra propia identidad. Y esa identidad se desarrolla precisamente al interior de una estructura de integración social, es decir, en la comunidad en la cual nosotros vivimos. Estas comunidades que conforman estas estructuras de integración social, a lo largo de la historia, este autor plantea que se han diferenciado 3 formas de reconocimiento recíproco que permiten sostener la sociedad, ¿cierto?, en una relativa paz y armonía, en relaciones, digamos, sanas, y que esas 3 esferas de reconocimiento son el amor, la igualdad de trato y la estima social. Esos 3 aspectos son los que van configurando la construcción de nuestra identidad que se da, insisto, en las relaciones con los demás. Entonces, si nosotros profundizamos un poquito en respecto de qué es la esfera de reconocimiento del amor, esta esfera es una esfera que tiene que ver con las necesidades de afecto que tenemos las personas. Las personas necesitamos de afecto para poder desarrollar nuestra identidad y construir la autoconfianza. Y esta construcción de autoconfianza se da precisamente en las relaciones de amor que nosotros mantenemos con las demás personas, no solamente en el amor romántico, sino que también en todas las relaciones humanas, de pareja, de amigos, de pares, de compañeros de trabajo, etc., ¿no? Esas relaciones afectivas son las que van cubriendo esa necesidad de afecto y las que nos permiten a nosotros entonces ir generando la confianza en nosotros mismos. Y eso es lo que deja instaurado un principio normativo, que en este caso es el amor. Lo que pasa cuando esto no ocurre en las relaciones cotidianas que nosotros mantenemos a lo largo de nuestra vida. Bueno, ese es el momento en el cual emergen los sentimientos de injusticia. Y esos sentimientos de injusticia provocan un reconocimiento fallido. Y ese reconocimiento fallido se expresa en formas de menosprecio, por ejemplo, que llevan a generar la falta de confianza en sí mismo, a generar inseguridad, baja autoestima. ¿Y en qué tipo de relaciones, por ejemplo, podemos ver este tipo de reconocimiento fallido o menosprecio? Por ejemplo, cuando nos encontramos con otra persona y la otra persona lo primero que hace es pronunciarse sobre nosotros mismos con alguna frase, ¿cierto?, que sea de menosprecio, como que implique, por ejemplo, que se ve mal, que está gorda, ¿cierto?, que son elementos, por ejemplo, que son denotativos de la persona en el marco de la cultura contemporánea, ¿no? Y eso va minando la confianza de las personas. Lo mismo va ocurriendo en todas las situaciones, por ejemplo, de bullying que ocurren en las escuelas, o las mismas relaciones de acoso laboral, por ejemplo, en los espacios laborales. Entonces, eso impide que la persona desarrolle la autoconfianza. Cuando hay más son varias las personas, ¿cierto?, o un grupo de personas o colectivos de personas que comparten estos sentimientos de justicia, es precisamente cuando se organizan los movimientos sociales, ¿no?, y se ponen en marcha estas luchas emancipatorias. Por ejemplo, en el caso del ámbito de la esfera del amor,
grandes luchas han habido respecto de lo que es el cuidado y la protección de la infancia, ¿no? Ahora, temas que son más recientes, como la lucha contra la violencia intrafamiliar, la lucha por la mejora de los climas laborales, etc. En todos esos espacios hay situaciones entonces que resultan fundamentales de tener en cuenta al momento de pensar la justicia, ¿no? Estamos hablando a nivel de relaciones sociales que se producen en espacios de intimidad. Si nosotros pasamos a la otra esfera, que es la esfera de la igualdad de trato, esta esfera que también se da a nivel de las relaciones sociales, ¿cierto? En este caso se da a nivel de las relaciones más jurídicas, en el sentido de que ¿quiénes son los que tienen el reconocimiento legal, ¿cierto? Para alcanzar esta idea de honor, ¿no? De sentir que tenemos los mismos derechos que los demás. Y esta idea de este reconocimiento que se da también en las relaciones humanas cotidianas, y en la cual las personas vamos construyendo y nos vamos dando cuenta si estoy sintiendo que tengo los mismos derechos que los demás. Entonces desde esa perspectiva yo, a nivel de la construcción de identidad, lo que voy desarrollando es el autorrespeto. Y el principio normativo que queda a la base, que se va constituyendo como norma moral de la sociedad, es la igualdad de trato. Pero esto también en nuestra sociedad se ve fracturado, ¿no? Y en muchas ocasiones y en muchas situaciones las personas sienten sentimientos de injusticia respecto de que no están siendo tratados igual que los demás, y por lo tanto en cada una de esas interacciones entonces el reconocimiento es fallido. Y las formas de menosprecio que llevan a sentirse inferiores a las personas, subvaloradas, omitidas, etc. El caso, por ejemplo, de los movimientos sociales con luchas emancipatorias respecto, por ejemplo, de los derechos de la mujer, de la autodeterminación de los pueblos indígenas, de la lucha por la identidad de género, en fin, una gran cantidad de demandas, ¿cierto?, que están presentes en este momento en la sociedad y que están manifestando estos sentimientos de injusticia. En las mismas instituciones, ¿cierto?, las mismas escalas que hay de carreras académicas, de desarrollo digamos, desarrollo de las carreras de los funcionarios, etcétera, etcétera. En esa instancia se van revelando muchas veces situaciones de injusticia y sentimientos de injusticia que llevan a las personas a generar demandas en relación con estos aspectos. Y finalmente, la esfera de reconocimiento de la estima social tiene que ver con todas aquellas relaciones sociales que van legitimando, por ejemplo, cómo uno se percibe respecto de las habilidades o talentos que uno tiene, y cómo esas habilidades o talentos son valoradas o no en la división de la estructura del trabajo. Entonces, en la cotidianidad de las interacciones, si el reconocimiento es recíproco, o el reconocimiento que se produce cuando las personas se encuentran respecto de la habilidad o del talento que tú profesas, entonces lo que ocurre es que lo que impacta es a nivel del ámbito del desarrollo personal, es precisamente el sentirse autorrealizado, es decir, entenderse que como sujeto la habilidad que porta es valiosa, ¿cierto?, es valorada para la sociedad. Y el principio normativo que queda anclado en ese momento a nivel social es precisamente esta percepción de logro, de éxito, es decir, que lo que yo hago también contribuye para la sociedad. Pero aquí también tenemos la misma dificultad, ¿cierto?, que esto muchas veces se ve fracturado, y también se generan sentimientos de injusticia y por consecuencia un reconocimiento fallido, y donde las formas de menosprecio que se expresan a partir de que hay un conjunto de talentos que son infravalorados. Ese conjunto de talentos infravalorados tienen que ver mucho con lo que hace, por ejemplo, cómo se legitiman los talentos. La escuela nuestra valida un solo tipo de talento prácticamente, que es el talento académico. Los otros talentos no tienen un valor, digamos, considerable en la escuela, a excepción de algunos talentos deportivos que son altamente destacados, ¿cierto?, o algunos talentos artísticos que tienen algunas personas, pero que son muy destacados y que están más allá del desarrollo que puede hacer la propia escuela. Eso hace entonces generar una sociedad en la cual hay ciertos talentos que tienen valor y por lo tanto tienen una retribución social diferenciada del resto. Por ejemplo, la persona que tiene el talento, por ejemplo, para cuidar un jardín o para cuidar los animales, obviamente que ese talento no tiene la misma valoración
que una persona que tiene un talento más abstracto formal, por ejemplo, como puede ser alguien que tiene una carrera como un ingeniero, u otras profesiones, ¿cierto?, que son de alta valoración social. Y como consecuencia, eso trae, para quien no es portador de ese talento, una infravaloración de entrada en la sociedad, ¿no? Porque no solamente va a recibir un menor sueldo por su trabajo, sino que además tiene una infravaloración. Y en eso, por ejemplo, uno puede ver las luchas salariales, la lucha por las pensiones, etcétera, etcétera, una serie de demandas que son tremendamente en este momento visibles en la sociedad chilena, como también a nivel en el concepto global, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con esta esfera de estima social. Entonces, resumiendo, el reconocimiento como justicia social se compone de 3 aspectos y que afectan directamente a las personas que viven en relaciones con los demás, ¿no? O sea, por un lado, para construir una identidad sana, digamos, en el marco de un concepto de justicia social, tendremos que tener los afectos cubiertos, las necesidades de afectos cubiertos, ¿no? Un reconocimiento recíproco a través del amor. Tenemos que ser tratados en igualdad, es decir, que estemos reconocidos como personas en igualdad respecto de los demás y que eso efectivamente uno lo sienta como tal, no solamente como una norma escrita o como un decreto legal, ¿no? Y que sintamos a la vez que nuestro talento, el que portamos y que es distribuido al azar, ¿cierto?, en la población humana, sea valorado también, al igual que los demás, en igualdad de condiciones. Esos 3 aspectos son los que determinan la construcción de una identidad o de un desarrollo de la identidad humana en el marco de una sociedad con justicia social en la cual todos nos sintamos como miembros plenos. Entonces, bueno, yo voy a dejar aquí, fui lo más rápido que pude, ¿no? Pero en el fondo, aquí hay elementos en los cuales, cuando hablamos de justicia, hablamos de problemáticas que nos incumben a nosotros en las relaciones cotidianas, no solamente en el espacio privado, sino que también básicamente en el espacio público. Y quiero dejar, digamos, para abrir la conversación, que creo que es lo más interesante que podemos hacer esta tarde. Muchas gracias a la doctora Donatila Ferrada, ha compartido, ¿cierto?, esta ponencia, y como bien dice, nos invita ahora al diálogo, a la conversación que se pueda generar. En esta etapa, los integrantes de la comisión redactora, ¿cierto?, también van a dirigir más esta participación. No sé si, señora Mónica, gusta hacer alguna observación, algún comentario. Bueno, yo segunda vez que puedo escuchar y siempre estoy aprendiendo, Donatila. Así que te doy las gracias por aprender, porque bueno, aprender nos permite deconstruir, como hacía yo hace un rato, y nosotros estamos en un proceso tan interesante como complejo, tenemos un tremendo desafío en todos los planos que tú acabas de mencionar, porque el tema, por ejemplo, el tema del amor que tú comentas, a propósito, ¿cierto?, de lo que postula Honneth, pareciera que es un tema que no tiene relevancia, pero digamos, con este nueva conceptualización y categoría, paradigma, ¿cierto?, nosotros podemos ver cuán importante es para poder sentirnos queridos en la sociedad, y eso significa seguridad, significa tener mayor, digamos, seguridad en las relaciones que podemos sostener en nuestro mundo cercano laboral. Lo voy a, digamos, a referir a la universidad y nuestras distintas relaciones. En nuestra universidad hoy día, y como en todas las universidades y como el mundo global, hay distintas movimientos sociales que tú comentabas y que tiene que ver, por ejemplo, con esto no reconocimiento de, digamos, la diversidad de género, ¿no es cierto? Vamos a hablar de diversidad de género porque, digamos, ya sabemos que hay una multiplicidad de género, no solo hombre y mujer, digamos, que esa es una concepción de construcción social más bien occidental.
este reconocimiento en términos de lo que es la construcción de una institución, también que las instituciones en general están también cuestionadas por estas igualdades, ¿no es cierto?, por esta justicia. Por ejemplo, la discapacidad, el tema, por ejemplo, Sousa decía que la discapacidad de una persona, por ejemplo, es que no existe como persona. O no, una docente decía que no existe, ¿dónde está la discapacidad? Y son temas tan sensibles que son tan importantes incorporarlo en nuestro mandato, digamos, que son los estatutos, por ejemplo, que va a ser comandado por un perfil y además por una misión en la cual va a sustentar todo lo que nosotros podamos organizar en todos los espacios que son la estructura orgánica y urbanística, por ejemplo, de la universidad, para que todas puedan ser ciudadanos considerados y amorosamente tratados, digamos. Un discapacitado que no puede movilizarse, ¿cierto? No es solamente que no se puede movilizar, sino que qué es lo que hay detrás de eso, en términos de nosotros como institución respondemos. Entonces, ¿cómo ves tú digamos, presentación que tú nos haces respecto de cómo se va constituyendo y construyendo este gran desafío de estatutos que van a ser la carta magna de nuestra institución? Sí, mira, yo pienso que, bueno, primero reconocer la tremenda tarea que tienen. Estamos en un momento histórico en la cual la sociedad definitivamente es declaradamente compleja, ¿no? Y dentro de esa complejidad es necesario hacerse cargo de una serie de cuestiones que me parece que son fundamentales y que las universidades se reproducen a cada rato y que requieren cambio. En el marco, por ejemplo, de la misma esfera del amor, que a veces uno la ve como algo difícil de atrapar, ¿no? Pero hoy en día nosotros cada vez más vemos en las relaciones que estamos manteniendo con nuestros estudiantes la demanda por las relaciones afectivas, o sea, se ha producido una cercanía, una demanda por una cercanía respetuosa entre pares, entre profesor-estudiante, que yo creo que también debe quedar articulada de alguna manera en los estatutos. Hay una serie de cuestiones. No hace mucho, el año pasado, en marzo, partimos con un movimiento feminista de las chicas, ¿no?, que fue a nivel universitario, que fue bastante fuerte, que terminó con la elaboración de protocolos para regular el tema de acoso, etcétera, etcétera. En todas esas temáticas, ¿cierto?, que son temáticas que seguramente la Universidad del Biobío también tiene protocolo, porque entiendo que casi todas las universidades el año pasado terminaron construyendo protocolos en relación con el tema de género. Yo creo que ahí hay un ámbito que hay que tomar en serio, que la forma de relacionarnos, de cómo nosotros nos comunicamos, en las relaciones sociales que se mantienen en todos los espacios, no solamente en la relación docente, en la relación con las otras personas, por ejemplo, ustedes que son del estamento de los funcionarios, con los académicos, con los auxiliares, con todo el equipo. O sea, hay que pensar en relaciones igualitarias desde esa perspectiva, porque cuando hablamos de relaciones recíprocas de respeto, de cordialidad, por ejemplo, de no ser ofensivo respecto del otro, yo daba el ejemplo de esto de cuando la gente se encuentra, ¿no? Lo primero que le dice es pronunciarse sobre el cuerpo del otro. Y nadie le ha preguntado, nadie le ha dicho, pero ¿por qué te tienes que pronunciar si yo no te he pedido que te pronuncies? Y el pronunciamiento que hay de parte del otro por lo general es algo agresivo en contra de tu persona. Y esas cosas van minando las relaciones entre las personas y van deteriorando la identidad de esas personas. Y no solamente de esas personas, porque lo que empieza a fallar es el tema de la integración social, es decir, que podamos vivir en comunidad, en respeto, en armonía, en relaciones cordiales. Yo creo que ese tipo de cuestiones las universidades tienen que hacerse cargo en forma transversal. No solamente, insisto, en las relaciones entre profesor-estudiante, que es lo que está más visibilizado, ¿no?, porque son los que meten más ruido, pero debajo de lo visible de las universidades, que es el propio proceso de formación, están toda la comunidad universitaria. Está toda la comunidad universitaria, ¿no? Desde la persona que hace el aseo, desde la persona que abre la puerta, etcétera, ¿no? Todas las personas conforman la comunidad universitaria.
Y las relaciones de poder uno las ve a cada rato, ¿no? A cada rato. Uno ingresa a una universidad, inmediatamente ve las relaciones de poder marcadas, las jerarquías que se manifiestan en distintos ámbitos. Entonces, yo pienso que en una tarea como la que ustedes tienen, yo creo que no pueden quedar de lado estas cuestiones, ¿no? De las formas de relacionarnos, las formas de expresarnos, las formas de pronunciarnos sobre los demás. Es necesario que quede de alguna manera recogida, de tal manera de garantizar, bueno, el desarrollo normal de la identidad de las personas que se construye a lo largo de la vida. No porque las personas tengan 50, 60 años, no se sienten afectadas. Todavía están en construcción de la identidad. Nosotros estamos hasta el día que nos vamos a morir, vamos a estar en construcción de la identidad, porque la identidad se construye en todas esas relaciones. Lo mismo pasa respecto de la igualdad de trato que también mencionaba Mónica, que me preguntaba. Por ejemplo, tú hacías referencia, claro, a las discapacidades, cómo se aborda la problemática de la discapacidad. Y eso tiene todos los planos, no solamente el ámbito por ejemplo, de la esfera del amor, sino que también el tema de la igualdad de trato, generando condiciones, por ejemplo, para poder desarrollar, para poder desenvolverse siquiera, para poder acceder, que es lo más básico. Pero luego está todo el tema de cómo yo interactúo con los demás, cómo me relaciono con los demás en mi condición, ¿cierto? En la condición que tenga. Y luego está mi talento, mi habilidad, si tiene o no reconocimiento. Porque si uno mira los talentos al interior de una universidad, bueno, está claro que el auxiliar no gana igual que el rector o que un académico. Eso significa que la estima social, por supuesto, es diferenciada y propicia a una integración social desde la perspectiva de la jerarquización, no desde relaciones de simetría, ¿no? Porque hay una escala que es más valiosa que otra y que es la única escala. No hay otra escala como construcción. Entonces, ¿cómo sostenemos una integración social si tenemos una escala que está a la base construida desde la jerarquía y de la diferencia, de la diferenciación de los sujetos y de la infravaloración de determinados roles, por ejemplo, en la sociedad? Las instituciones educativas, entre eso las universidades, igual que las escuelas, ¿cierto?, reproducen la estructura de la sociedad. Pero la sociedad está diciendo, queremos una sociedad más igualitaria. Queremos una sociedad donde podamos participar. Queremos una sociedad donde nos sentamos reconocidos. Queremos una sociedad donde nos quieran ser queridos. Eso está diciendo la sociedad a grito por todos lados, ¿no? Y sin embargo las instituciones no se mueven. Las instituciones quedan ahí. Y luego dicen, ¿pero por qué se desintegra la integración social? Bueno, se desintegra porque precisamente no es posible mantener una integración social permanente a la base de esta infravaloración y menosprecio que hay respecto de los otros. Entonces, lo que vienen a mostrar estas propuestas, ¿cierto?, vienen a mostrar lo que ocurre a nivel de cómo sostenemos la trama social, o sea, ese hilo invisible que tiene la sociedad para mantenerse junta. Eso es lo que se empieza a cortar. Eso es lo que se rompe cuando se rompe la integración social. Y por eso tenemos violencia, por eso tenemos una serie de cuestiones que no nos gustan y que ojalá queremos hacer como que no existen, ojalá taparlas rápido, ¿no? Entonces, esas problemáticas son las que están de fondo y las que a mí me parecen interesantes poder abordar en un trabajo como el que ustedes tienen, reconociendo, digamos, que tienen un trabajo tremendamente complejo, porque traducir esto luego en algún artículo, ¿no?, en algún articulado para armar un texto de estatuto, eso es complejo. Pero yo creo que es el momento histórico en el cual hay que desafiarse a eso. Bien, muchas gracias. Había pedido la palabra Gerardo Quesada, de manera que puede formular su consulta. Mire, Gerardo. Sí. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Un abrazo también, Donatina, un gusto. Qué gusto verlo aquí. Sí, cuando me enteré que estaba invitada a darnos una exposición en las materias que tú dominas, me alegré mucho y les comentaba a mis colegas que, bueno, yo conocí a la Donatila jovencita, todavía lo es, pero
a esta doctora el día de hoy, que en aquellos tiempos llegaba a la universidad, al campus Fernando May, en su moto Yamaha, me parece que era. Entonces Sí. les contaba. Entonces, es un placer, un gusto. El saludo también de parte de don Enrique Zamorano, Oh, que muchas seguimos gracias. trabajando en el laboratorio de genética toxicológica. Así que él lamentaba mucho no poder estar porque tenía otra actividad. Interesante lo que se ha planteado. Como miembro también de esta comisión redactora, tenemos un tremendo desafío. Súper desafío, porque de alguna manera lo haces ver con tu ponencia. El tema de la integración social, de la igualdad de trato, de la estima social, del amor que debe haber no solamente en la universidad, porque, en todo ámbito. Nosotros en estos momentos estamos trabajando en la formulación de nuevos estatutos, y que de alguna manera va a romper justamente esta fuerza de poder. Nosotros siempre lo hemos dicho, aquí alguien va a tener que ceder el poder. En este caso van a ser los académicos, porque durante más de 40 años el poder ha estado en manos de ustedes, los académicos, que forman parte de uno de los estamentos de la universidad. Entonces, yo escuchaba con mucha atención y me hace mucho, por ejemplo, el no reconocimiento, la infravaloración de los talentos. En la universidad, en el mundo administrativo, tenemos tanto talento que lamentablemente no se reconoce. Y tengo una mirada, si bien es cierto, estoy contento porque se está trabajando en una reforma de estatutos, pero en una reforma de estatutos que tiene un marco que no nos permite mucho movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la valoración de las personas, la igualdad, por ejemplo, la justicia, qué es lo justo, y vemos que en los nuevos estatutos no se nos va a permitir ni a los estudiantes ni a los funcionarios administrativos poder elegir a la autoridad unipersonal más importante de nuestras casas de estudios, que en este caso es el rector. Entonces, vamos a seguir, bueno, dentro de los comentarios que hemos recibido de nuestros pares, chuta que es injusto, nos dicen, chuta que es injusto. Yo prefiero no votar si yo no voy a tener un voto que valga lo mismo que valga un académico. Y la ley no nos permite eso, o sea, nos sigue manteniendo, diciéndote a ti, la ley te dice, esta ley que se supone que debe generar la justicia a todo nivel, nos está diciendo de que tú en este caso en la universidad como administrativo vales un sexto en relación al académico. Entonces, yo hacía el análisis con respecto a estos tres elementos: el amor, la igualdad de trato, la estima social, con el triángulo equilátero. Entonces, cuando se cae uno de estos vértices, por ejemplo el del amor, ya no vamos a tener lo que se refiere a toda la justicia, la igualdad social. Esta relación de simetría que debe haber en estos aspectos. O si falta, ponte tú, o si anda mal la igualdad de trato en este triángulo equilátero, el vértice se nos va abajo el triángulo. O por otra parte, si se nos va abajo el vértice de la estima social, no existe. Entonces, toda la integración social se nos va al tacho de la basura. Y yo veo que, si bien es cierto, insisto, vamos avanzando, ya llevamos más de 40 años en una situación de buscar la justicia. Lamentablemente la ley, en este caso la 21094, no nos permite gozar de igualdad y reconocimiento de talentos, qué sé yo, y que de alguna manera nos instaura esta infravaloración en el personal
administrativo y también en el estudiantado. Así que es como, más que pregunta, es como una reflexión así como a viva voz. Eso sería. Muchas gracias y un gusto, Donatila, un placer de poder verte y verte que estás súper bien. Muchas gracias, Gerardo. Qué gusto encontrarte acá. Mira, la reflexión que tú haces me hace pensar, no sé, cómo retrotraerse en la historia, porque pensar que tenemos todavía instituciones que no son enteramente democráticas es como la lucha en su momento de las mujeres por el voto, ¿no? De la clase obrera y de los Todo. clase media, porque en algún momento solamente era para la clase alta, ¿no? La antigua Grecia era para los hombres libres y no para los esclavos. Bueno, en fin, uno dice, pucha, las universidades todavía están lejos de pensar en una democracia más verdadera. Es como que todavía estuviéramos en el país eligiendo al presidente, algunas personas y otros no. Y uno no se explica cómo las instituciones universitarias todavía se mantienen en esa lógica que es más que arcaica. Y yo no sé realmente qué posibilidad tienen las universidades. Bueno, para en el caso de las universidades que trabajamos nosotros son menos democráticas todavía porque ni siquiera votamos por los rectores, ¿no? Pero en el caso de las universidades estatales que se rigen por otra normativa, yo creo que no tiene mucho sustento. No sé cuál es el sustento que hay detrás en esa estructura, bueno, más que ser a lo mejor una reglamentación heredada de la época de la dictadura, ¿no? Y probablemente tenga que ver con eso, con esa historia que hace que no hayan relaciones democráticas, ni siquiera en la elección, como puede ser lo del voto, ¿no? El voto es una democracia representativa, no estamos hablando tampoco ni de una democracia participativa, estamos hablando siquiera que no hay una democracia representativa. Entonces, la verdad es que es muy triste, o sea, tener conciencia, porque le pasa a todas las universidades estatales, ¿no? Sí, es un tema de ley. La ley es la que, bueno, y claro, se ha ido mejorando, pero mantuvo, digamos, lo que en la década de los 80 se dictaminó, mantuvo. Entonces, que ponte tú, no puede ser posible de que el rector sea elegido por las tres más altas jerarquías de la universidad. Y así se hacía hace 30, 40 años atrás y antes de que llegaran los rectores designados. Bueno, y ahora vamos a estar con esa, digamos, tremenda también incoherencia de participación, pero ¿qué tipo de participación? Democracia, ¿qué tipo de democracia? Igualdad, ¿qué tipo de igualdad? Y así, es un tema que a nosotros como comisión nos ha llamado bastante a la reflexión. Entonces, de repente, a lo mejor se espera mucho de estos nuevos estatutos, pero tenemos un marco legal que lamentablemente nos regula. Muy bien, Sí. muchas gracias, don Gerardo. Vamos a proseguir con quienes han intervenido la palabra. Voy a dar un orden que es el que se ha establecido según han pedido la palabra. Nicolás Sáez, Irma Borges, Jacqueline Angulo y Magali Mella. Ese es el orden y también les reitero una cosa. Son las 17:52 y tenemos un espacio horario acotado. Así es que solo como recordatorio. Nicolás. Ahora, ahí sí. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a Mónica haberme invitado. Creo que con una presentación de 20 minutos que completamente extasiado de ver que en 20 minutos se pueden decir tantas verdades y de una forma tan clara y es bastante esperanzador, ¿no? Desde el punto de vista de que es un trabajo, obviamente, que está respaldado por una investigación profunda y un conocimiento profundo, entonces eso me alegra mucho haberlo escuchado. Así que te agradezco primero que nada a Donatila hacer toda esta presentación. Yo creo que lo primero que se me vino a la cabeza era por qué esta presentación no puede llegar a más personas, o sea, a todas las facultades, algún tipo de
conversatorios que se puedan ir rotando por las facultades, porque yo creo que tiene un poco esa belleza, ¿no? De ser muy, ir al callo con ideas muy simples, muy transversal, no tiene esa carga académica que muchas veces molesta, ¿no? Y que de alguna u otra forma tiene mucho sentido. Yo creo que no hay nadie que diga que lo que hemos escuchado es algo como extravagante ni nada, sino al contrario, ¿no? Entonces, eso me parece súper potente, ¿no? Y tal como decías tú, creo que estamos en el mejor escenario para que las cosas puedan, a lo mejor, pegarse un cambio un poquito más grande, ¿no? Uno entiende que los procesos son súper lentos, sobre todo con instituciones a lo mejor que tienen cargas tan fuertes y que cuesta mucho cambiar un nivel de pensamiento, pero creo que el escenario favorece para que a lo mejor acelerar esos procesos de transformación. Y en ese sentido yo creo que todos nosotros estamos invitados a empujar el carro a lo mejor con más fuerza, ¿no? Tratar de cruzar esos límites de acercamiento. Yo pensaba en un montón de cosas cuando yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Pensaba que yo creo que para poder fortalecer los afectos es muy importante los espacios físicos donde eso ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos hacer integración de papel, ¿no? Como que hacemos ejercicios de publicar cosas donde aparecen personas que están integradas, ¿no? Pero en realidad no hay una integración real. Entonces, pensaba que los espacios físicos formales e informales en la Universidad del Biobío deberían ser súper primordiales y fortalecerse para que realmente se genere esos espacios de encuentro entre los tres estamentos. No que haya un espacio para estudiantes, un espacio para académicos y académicas y un espacio para el personal administrativo, sino que sea un espacio para todos y todas, donde nos podemos encontrar en la informalidad y también en momentos formales. Yo recién participé en arquitectura en un problema que se quiere cambiar un ramo, y la idea genial que apareció, que encontré terrible, era que poder desarrollar por separado la parte teórica del ramo y por otro lado la parte práctica, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar cómo después de todo lo que ha pasado, donde todos gritan que tenemos que juntarnos, que tenemos que interactuar, se siguen proponiendo separaciones, ¿no? Y temas de aislación. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Hay un pensamiento de jerarquía, ¿no? La teoría tiene una complejidad que es distinta a la práctica, ¿no? La persona que hace una teoría tiene una capacidad intelectual distinta al que trabaja en un laboratorio. Entonces en todos lados está esa jerarquía de poder, en todos lados. Entonces yo creo que la urgencia de la integración va también en los núcleos, las burbujas de cada comunidad, ¿no? Es difícil cambiar la comunidad UEB si no empezamos a cambiar las comunidades de las escuelas, de las unidades, como se dice por ahí, desde la propia casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se debiera hacer un trabajo integral desde las unidades más pequeñas para lograr, ¿cierto?, generar espacios más afectivos, más conversacionales, fortalecer los espacios de encuentro. Y yo creo que todo eso va a ayudar a que cuando don Atila haga esta presentación a todos les haga sentido y podamos ver la potencia de eso, ¿no? Porque es típico que se habla de amor o del afecto y todos colocan así como una cara media rara porque hoy nos estamos poniendo sentimentales y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es como cómo se puede fortalecer una comunidad, hacerla mucho más poderosa desde ahí. Yo estoy convencido de eso y agradezco un poco tu presentación. Muchas gracias, Nicolás. Siguiendo el orden, Jacqueline Angulo había pedido la palabra. Y se prepara Magali Mella. ¿O no? La señora Me equivoqué. Irma Borges. La señora Irma, perdón. Gracias, Jacqueline. Vamos a darle ahí, señora Irma, por favor. Hola, buenas tardes. Un gusto de verdad que de conocerla y me gustó mucho su presentación desde la simplicidad de la vida, de lo que nosotros deberíamos hacer como personas. Bueno, estaba también escuchando atentamente a los colegas, a Gerardo, que es un representante, y la verdad es que también tengo sentimientos encontrados con algunas cosas en la universidad.
respecto a hablar bonito, a decir visiones y misiones muy bonitas, pero a veces en su conjunto, cuando se quieren llevar a cabo o en el terreno mismo, las cosas no siempre son con amor, son con, digamos, con democracia o con esa confianza que uno le debería dar como funcionario. Yo llevo 30 años en la institución, he visto pasar a varios rectores, he visto también cómo ha crecido la universidad, he visto también cómo hemos mejorado. Sin embargo, esto de los nuevos estatutos, en realidad pensaba que iba a ser algo distinto quizás para nosotros, una aspiración muy sincera y muy sentida de poder también elegir nosotros nuestras autoridades y poder disfrutar quizás también de todos los talentos, como dijo Gerardo en su minuto, de lo que nosotros podemos aportar y de todo lo que hemos aportado durante todos estos años, que hemos sido algunos muy autodidactas para levantar nuestra casa de estudio. La universidad nos ha entregado mucho, nosotros también hemos entregado nuestra vida al servicio de la comunidad, de todas las generaciones de estudiantes que han estado, que usted también ha sido parte de nuestra institución, pero sin embargo todavía siento que estamos al debe con algunas cosas. Y ese es mi sentimiento hoy día, y la verdad es que esta pandemia también nos ha hecho reflexionar a mí en lo personal, y la verdad es que le estoy dando un valor agregado distinto a mi vida, y no significa quizás que esté dándome por vencida con algunas cosas, pero sin embargo yo creo que la parte emocional, como alguien decía, a veces uno la expresa y siempre también del otro lado que ya nos estamos poniendo así como muy desgastados en lo mismo, pero yo creo que sin esa cuota, sin esa base sincera de empatía, de reconocimiento diario de la persona que más sencilla que trabaja en la universidad hasta la persona que ostenta el cargo, en este caso rector. Si no nos decimos, no nos expresamos, no nos apreciamos como personas, indistintamente los cargos que tenemos, indistintamente las jerarquías que podamos tener, no vamos a hacer una gran universidad, no vamos a lograr ser distintos de lo que somos hoy día. Hemos crecido mucho y eso también ha provocado un sesgo de no empatía en algunas facultades, en algunas unidades. Y como decía recién Nicolás, si no trabajamos desde nuestras propias unidades, desde nuestra propia esencia, de lo que somos como personas, no se va a lograr un cambio distinto, así como lo tenemos hoy día en la sociedad. Y se han planteado muchas cosas, pero yo siempre pienso que el cambio profundo y sincero empieza por uno. Y si uno no hace ese cambio, no se convierte en alguien distinto de lo que ya es, no podemos provocar algo distinto en la sociedad. Si seguimos parejitos, con las mismas emociones, con los mismos pensamientos, las mismas frustraciones, a pesar de todo lo que podamos traer acarreado en nuestra vida, tanto personal como profesional, y no hacemos un switch de un cambio sincero interno, no vamos a provocar mayores cambios tampoco en nuestro entorno, en nuestra familia y menos en nuestra comunidad universitaria. Así que yo apuesto por la esperanza, por la armonía, apuesto a que vamos a salir todos juntos de esto y que vamos a hacer algo distinto y que tenemos que provocarlo nosotros. Por lo menos yo soy una persona muy sensible, pero de todo este tiempo y con todas las cosas que me han pasado en mi vida personal y profesional, siento que si no tengo amor sincero, si no entrego lo mejor de mí, si no soy empática con el que está sufriendo al lado, la verdad que no vamos a lograr hacer mayores cambios, porque no se trata de tener solamente cargos, sino que ser personas. Primero somos personas, el resto es añadido y que la vida nos ha dado la oportunidad para hacer algo distinto. Quiero felicitarla y agradezco la oportunidad de esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Irma. Y ahora sí, como decíamos, Jacqueline Angulo, y se prepara Magali Mella.
Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, señora Irma. Me da mucho gusto verla a la distancia y tantas caras que estoy viendo. La señora Ingrid, que ya está en Conce, la veo en su sillón. Bueno, y la señora Olga, que la veo siempre, tantas personas, y por supuesto nuestra invitada especial, Donatila. Agradezco a Mónica y a la señora Olga que organizaron esta actividad, ¿cierto? Nosotros nos hemos sumado con gusto porque también queremos estrechar la sede de Concepción y Chillán porque somos una sola universidad y nosotros mismos, ¿cierto? Los administrativos, las administrativas, tenemos que estar juntos y juntas, porque realmente Donatila nos viene a recordar y ayudar en la fundamentación. Estamos tratando de redactar nuestros estatutos. Es una tremenda universidad, es una tremenda oportunidad la que tenemos en este minuto. Y el otro día el rector, en el encuentro que tuvo en Concepción, dijo, luego viene el modelo educativo. Entonces vamos a tener el plan general, ¿cierto?, universitario, los estatutos, el modelo educativo, vamos a tener todo súper nuevo, es nuestra oportunidad. Yo creo que ha dicho algo súper importante, yo me quedo con esperanza cuando estamos en las reuniones con el coordinador, ¿cierto?, con Enrique y todo eso, como que aflora alegría, aflora esperanza, también como dice don Gerardo, de repente chuta, pero no son quizás todos los cambios que quisiéramos, ¿qué está pasando? Todavía nos sentimos muchas veces devaluados, pero sigamos con esperanza, porque los cambios están sucediendo, y para eso tenemos que nosotros despertar también, nosotros participar, nosotros dignificarnos, porque ya estamos dignificando nuestro rol con nuestro trabajo, y nosotros, yo creo que queremos tanto, tenemos tanto sentido de pertenencia con nuestra comunidad, con nuestro bebé, eso se genera, ¿cierto? Entonces, dignifiquémonos, nosotras y nosotros, y yo creo que acá en los estatutos, ¿cierto?, algo importante es lo que estoy leyendo, lo tengo apuntado aquí al lado en el computador, que dice reconocimiento a través de las normas legales. Lo que pasa es que Donatila nos viene con esta presentación tan clara y nosotros estamos en los estatutos diciendo cómo lo logramos, porque en realidad nos sentimos como allá abajo, ¿cierto? Si bien nuestra universidad ha cambiado mucho, tenemos puntos de conversación, tenemos conversatorios, tenemos actividades testamentales y todo eso, aún así como que casi ahora recién estamos pudiendo hablar, estamos pudiendo decir, o sea, también puedo aportar, será bien que hable, pero es que hay un académico, hay una académica, están las autoridades máximas de la universidad, es como que uno ve casi la nube del Olimpo, de Atenas, ¿cierto? Es como que uno dice, uno habla de rectoría y mira hacia arriba, y es muy propio de nuestra cultura, porque en Europa ni siquiera se dicen usted, se tutean, y eso ya nosotros nos sitúa de una manera vertical, ¿cierto? Yo creo que tenemos que ahí plasmarlo en los estatutos. Tenemos que desarrollar una buena redacción. Yo sé que quienes estamos participando de la redacción es un gran desafío, proponer esa redacción, pero proponerla no desde nuestros propios intereses, sino que proponerla desde lo que todos queremos como bienestar común. Y ahí es donde nos pilla la máquina, porque, y perdón que sea tan coloquial al decirlo, pero tenemos muchas actividades en el día a día, el teletrabajo nos pasa de una reunión a otra y quedamos igualitas sentadas y vamos con la otra reunión y así, pero vamos a tener que darnos el espacio. Yo les invito a todos ustedes, a nosotras que estamos participando en estatuto, ¿cierto?, que tenemos también esa responsabilidad de participar en las actividades. La próxima semana tenemos el chance, como es una semana cortita, y en la coordinación de estatutos nos dijo, ustedes pueden reunirse, ustedes pueden hacer lo que estimen conveniente, porque esa ventana de la semana corta está a disposición y abierta para los estamentos. Entonces, cualquiera que tenga la propuesta de que nos reunamos, que le quedó dando vuelta a un tema, por ejemplo, el tema de la inclusión, que ustedes saben que yo trabajo en eso, pero no solamente abocado en temas de discapacidad. ¿Cómo nos vamos a valorar? ¿Cuánto vale cada persona? ¿Valemos por cuántos tenemos algo en común? ¿Significa más, cierto, que más tengamos características en común? ¿O cuando tenemos características que un poco se diferencian del resto, nuestro valor baja, nuestra dignidad humana baja? ¿Es así como tiene que funcionar? ¿O en realidad tenemos que aspirar a un contexto que responda a las características de todos y todas y podamos ahí desarrollar
nuestros talentos, eso está claro. Ahora, ¿nos creemos el cuento de los talentos, nuestros propios talentos? Esa es otra pregunta, y también tenemos que ahí tomar fuerza, ¿listo? Por lo pronto yo creo que tenemos que estar unidos, tenemos que estar unidas en este camino del estatuto, que es corto, ¿cierto, Mónica, Gerardo, señora Olga? Es súper corto porque tenemos que terminar los estatutos en enero. Entonces, tenemos muy poquitas semanas, seguro que ustedes están recibiendo documentos y todo eso. Nosotros ahora vamos a hacer videos para que sean más dinámicos, ojalá que nos salgan bien, ¿ya? Pero la idea es que estemos opinando. Yo lo veo posible, yo lo veo con esperanza, a lo mejor no todos los cambios, yo quisiera ir quizá donde también soy quizás más joven que muchos, yo quisiera que los cambios fueran más rápidos, de repente no se consigue todo al tiro, pero con que estemos avanzando, yo lo creo muy positivo. Así que me quedo con la invitación a que todos participemos y que opinemos. Y muchas gracias, Donatila, y a todos los que están presentes. Gracias, Jacqueline. Ahora invitamos entonces a Magali Mella. Puedes ahí. Gracias, Cristian. Disculpen que justo me vinieron a preguntar algo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Qué grato verlos. Hace tiempo que no veía muchas de las caras que están aquí presentes, que generalmente uno se encuentra en los pasillos, en las capacitaciones, en tantos lados, tratando de solucionar los problemas del día a día en la universidad. Un gusto estar en este espacio. Agradecerle a Donatila sus palabras, el conocimiento. Quería compartir con ustedes que respecto al tema del reconocimiento, para mí es súper importante. De hecho, yo creo que es uno de los temas que más me ha movido en la vida, el reconocimiento de los otros, de las otras. De hecho, ahora prontito estoy a punto de defender mi tesis de doctorado, después de no sé cuántos años, que me costó mucho sacarla, y se trata sobre el reconocimiento. Entonces yo quería compartir también con ustedes algún aspecto de lo que había señalado Donatila sobre la importancia del reconocimiento de las personas, porque está súper estudiado que sobre todo los efectos y los cuadros sociales que genera el no reconocimiento. Es una cosa pero impresionante. Algún día me encantaría poder mostrárselo porque como que escribí todos los diferentes efectos y cuadros sociales que generan no reconocimiento de las personas, que va desde que una baja autoestima y que va eso cambiando y va aumentando en términos de los efectos negativos hasta la autodestrucción. O sea, que la gente se autoelimina, o sea, llegar a ese punto es terrible. Y nosotros como sociedad chilena, y eso es lo peor de todo, nuestra historia es la historia del no reconocimiento. La historia de nuestra sociedad chilena, o sea, desde que se funda la República hasta incluso la actualidad. Entonces, imagínense lo que significa eso. Comunidades de vida completa que se desarrollan a partir de la negación. Es terrible. Como uno ya desde la cuna, así como desde el momento que está, así como desde la niñez en adelante, uno crece con esa carga de no ser, de no recibir la mirada del otro, que un poco está como orientado hacia allá. Y yo esto lo abordé específicamente para el caso del pueblo mapuche, y que llevo años trabajando sobre ese tema. Entonces, a mí una de las cosas que me llamaba la atención es que cómo hay un conflicto en este momento, siendo que hay hartas políticas públicas que se han ido desarrollando. O sea, no son las más efectivas y quizás no las más tampoco más importantes, como, no sé, porque esté escrito en la Constitución o leyes que sean mucho más explícitas, pero existen. Y pasa que a veces las políticas, incluso las políticas llegan a ser inoperantes. Entonces es una cuestión terrible porque culturalmente tenemos una forma de exclusión, de no reconocer a los otros. Aun cuando existan las leyes, puede estar la Constitución, puede estar en todos lados, pero si nosotros, como personas, no somos actores de cambio, si no empezamos a hacer las cosas de una forma diferente, probablemente podemos tener incluso los mejores estatutos,
y las cosas van a continuar igual. Entonces, tiene que ver también con, yo creo que, bueno, la lucha por el reconocimiento. O sea, del no reconocimiento emerge la lucha por el reconocimiento. Pero en esa lucha por el reconocimiento también está el cambio cultural. Que en el fondo es que nosotros nos creamos los derechos que tenemos y empecemos a hacer las cosas de una forma diferente. Yo respecto a eso, creo que, por ejemplo, yo soy como muy crítica, sobre todo en los últimos años, bastante de la sociedad chilena, por las cosas que suceden, y también de las instituciones, y dentro de eso también de la Universidad del Biobío, por las cosas que ustedes también aquí están señalando, el tema de la jerarquía, de que no todos valen igual, o sea, una cuestión que es insólita. O sea, algunos pueden hacer ciertas cosas y otros pueden hacer otras cosas. Y nosotros como seres humanos, con todas nuestras potencialidades, no podemos desarrollarlo en una institución académica más encima. Entonces, esa como molestia también me ha llevado a pensar cómo entonces los cambios. Y yo creo que hay que ser desobedientes, en el sentido de que si las leyes, y hay muchas cosas que están hechas de una forma, y que no nos están facilitando a nosotros la vida, hay que desobedecerlas nomás. Y uno mismo también ocupar los espacios, en el sentido de, no es una desobediencia para generar conflicto ni nada de eso, sino de atreverse. O sea, por ejemplo, esto de la democracia participativa y todo lo que eso significa. O sea, si no nos quieren dejar participar, nosotros vamos igual y participamos, creamos otro espacio. Pero yo creo que el tema está en que también es parte de nuestra responsabilidad que las cosas sean distintas. Y no podemos incluso descansar ni siquiera en los documentos que pueden ser referenciales, que pueden estar llenos de muy buenos relatos y precisos relatos sobre los derechos y ese tipo de cosas. Por sobre todo creo yo que tiene que ver con las prácticas. Y en ese sentido quizás también hacer una mirada a lo que está pasando en el país, con todas las transformaciones que se nos vienen en este momento, como mirar lo que está pasando afuera. Y yo creo que nosotros, como institución, y por la media responsabilidad que tenemos como institución, tenemos que ser el reflejo de lo que queremos que sea nuestra sociedad. Entonces, necesariamente hay que cambiar las prácticas. Y quizás exigirnos a nosotros mismos, exigirnos a los pares, y también a nuestra jefatura, a los propios directores. Y en el fondo, participar también, sin miedo a opinar, porque da vergüenza a veces, ¿cierto? Es como que uno la apunta, dice, hoy una vez más está opinando. No, opinemos nomás. ¿Quién dice que no se puede opinar? ¿Quién dice que no se puede plantear cosas que uno va viendo, que va observando que son malas prácticas? Yo creo que quizás, si estamos todos acá, es porque hay una sensibilidad especial con estos temas. Y quizás es el momento de ocuparnos. Yo, bueno, eso quería comentar, que es como parte de mi reflexión, un poco experiencia de vida, y también agradecer a Dona Tila que nos transmita estas ideas que son importantes para nosotros mismos, como personas, como miembros de la familia y de una universidad, una institución tan importante. Eso, gracias. Muchas gracias, Magali. Nos dieron unos minutos extra, así que si hay alguien que quiera formular una consulta o alguna reflexión. A ver, yo quiero hacer una consulta. Más que una reflexión, una consulta a la señora Donatila. Muchos han hecho alusión en realidad que aquí lo que nosotros quisiéramos, o lo ideal, es un cambio de la cultura, un cambio, ¿cierto?, de la cultura de la institución y un cambio de la cultura de la sociedad chilena. ¿Cómo se generan? ¿Cómo se facilitan? ¿Cómo se propician esos cambios, pero ya orientados a la cultura propiamente tal? Bueno, yo creo que Honeck, precisamente en esta teoría del reconocimiento, apunta precisamente a eso, porque su teoría, a diferencia de otros modelos de reconocimiento que existen y que también son bastante populares, pero este en particular refiere a las interacciones humanas, a las relaciones sociales.
Entonces, lo que está proponiendo es precisamente cómo, a través de una revisión que hace a través de la evolución humana, ¿cierto?, en términos sociales, cómo es que las personas van avanzando en esta construcción de estos principios normativos. Y ese avance lo hacen a través de este cambio en las relaciones humanas, y que el acento está puesto, por ejemplo, cuando el reconocimiento recíproco es condición de la construcción de la identidad. Entonces, no es que sea solamente una cuestión de ponerse en el lugar del otro, en ser simpático con el otro, no. Lo que nos está diciendo es que la forma con que interactuamos con el otro, cuando nosotros queremos establecer algún tipo de validación, ¿cierto?, de valoración con el otro, esa situación que se produce en ese momento es lo que impacta hacia una dirección u otra en la construcción de la identidad. Por ejemplo, la demanda por la dignidad, cuando una de las cosas que uno más ha visto, ¿cierto?, en los carteles, hasta que la dignidad se haga costumbre. Esa es una frase fuerte, ¿cierto?, es una demanda tremendamente potente, por lo simple que sea la frase. Pero en el fondo lo que está reclamando es un posicionamiento, ¿cierto?, de una manera de ser y estar que reclama la sociedad con una valoración diferente a la anterior, ¿no? Y esa valoración es en la cual los sujetos quieren estar incluidos. Y para poder estar incluidos tienen que afectar la construcción de la identidad, del desarrollo de esa identidad social que se construye en la relación con el otro. Yo no puedo cambiar sola. La única posibilidad que tengo, porque como es precondición para que se conforme mi identidad diferente, es la relación con el otro, porque dependo de la valoración de la reciprocidad del otro. Y esa reciprocidad tiene que ser en términos simétricos, porque si no, si se genera en una relación de poder, mi identidad también se va a ver afectada, ¿no? Entonces yo voy construyendo esa condición, por ejemplo, en la escala social, y me voy construyendo como una persona infravalorada. Entonces, el reconocimiento fallido tiene ese efecto, de acuerdo de lo que nos muestra este autor, ¿no? Y para mí, por ejemplo, me parece súper interesante porque se mete a esta problemática de la cotidianidad, de la cotidianidad de cada vez que nos encontramos, cada vez que nos miramos, nos relacionamos, conversamos, trabajamos, qué sé yo, ¿no? Nos juntamos a comer. En todas esas instancias, cuando la cultura se renueva, y se renueva a propósito de nosotros, porque somos nosotros los quienes le damos vida a la cultura, y se la damos a través de estas interacciones sociales, ¿no? Y esas interacciones sociales son las que van construyendo la desigualdad o la jerarquización en la sociedad. Y eso es lo que nos dice, nos pone en alerta, ¿no?, de cómo eso va afectando el desarrollo de la construcción de la identidad. Y eso es dependiente del otro. No puede ser independiente, ¿no? Esas relaciones, hay un hilo invisible, ¿cierto?, que nos amarra a todos. Y se rompe, y es ahí, con ese hilo invisible, ¿cierto?, en ese conocimiento recíproco, es lo que nos permite mantenernos como conformar esta estructura de integración social. Y esta estructura se rompió, está rota, en muchas partes en el país. Estamos llenos, ¿cierto?, fragmentados, porque unos pensamos una cosa, otros otra. Y eso no se recompone, de acuerdo con esta mirada, si no empezamos a relacionarnos con esos otros, con quienes no estamos produciendo ese encuentro recíproco, ¿no? Tanto al interior de nuestros propios hogares, ¿cierto?, cuando hablamos de relaciones sociales íntimas, a cuando hablamos de relaciones sociales más públicas, ¿no?, en otros espacios. Entonces, yo creo que por ahí va el tema y lo interesante que tiene esta propuesta. No sé si te respondo, Cristian. Sí, va dando pistas. Muchas gracias, profesora. Y Marjorie Acuña desea formular una consulta. Marjorie. Hola, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Primeramente, saludarlos a todos, a todas. Un gusto poder verlos. Para la señora Donatilla, tengo una consulta. ¿Cómo podemos hacer para llegar a un grupo mayor de personas, digámoslo así, porque tenemos que unificarnos, valga la redundancia de lo que conversó el colega hace un rato, los administrativos, para que nosotros tengamos el mismo peso que los funcionarios académicos, ¿cierto? Para que seamos reconocidos, ya que como se diga, ante los ojos de Dios somos todos seres iguales. Entonces encuentro que nuestro peso en la universidad es igual, o a veces incluso mayor que los demás. Entonces me gustaría saber cómo podemos hacer que los demás participen, a que den su opinión, y yo encuentro que si entre todos nos juntamos, ¿cierto? Está bien que
va a estar en los estatutos posteriormente, pero si entre todos nos juntamos y nos unificamos, puede que incluso nos escuchen más. Bueno, yo solamente podría responder lo que dice la historia, ¿no? La historia dice que los movimientos sociales son los que consiguen estos cambios, ¿no? De reivindicación. En este caso, los funcionarios están en una jerarquía inferior, ¿cierto? Infravalorada respecto de los académicos en las universidades. Cuando uno mira la sociedad, los movimientos obreros, los movimientos de las mujeres, los movimientos, bueno, de LGTB, todos los movimientos sociales que ustedes puedan analizar, operan de la misma manera. De acuerdo con este autor, son los sentimientos de injusticia que agrupan a las personas y que hacen que se organicen para manifestarse, ¿cierto? Y poner las demandas en la mesa y reclamar el derecho a la igualdad. O sea, eso ha sido históricamente lo que se ha producido y cómo funciona la sociedad. Pensar que con parches pequeños se van a solucionar las cosas no es el camino, porque nosotros tenemos bastantes años después de la vuelta a la democracia que nos ha demostrado que esas enmiendas que se han ido haciendo no han sido suficientes. Y hemos visto que la sociedad, ¿cierto?, ha reaccionado de una manera bastante violenta y con bastante fuerza reclamando, ¿cierto?, que donde no hay, las personas no se sienten plenamente integradas, porque no se sienten reconocidas como un igual. Más allá de los títulos que puedan tener las personas, más allá de los títulos. Estamos hablando de personas, ¿cierto?, ciudadanos, que los movimientos que se han que hemos observado en las últimas décadas, por ejemplo, y que vienen hace rato, pero que como los vimos juntos, nos hizo más sentido, son personas de distinta procedencia. Cuando hay una marcha feminista, nadie se pregunta cuál es el título, si tú tienes un grado académico, si no, tú vas marchando por la calle con mujeres. Entonces, la historia muestra que las demandas sociales recogen sentimientos de injusticia y eso es lo que moviliza los cambios, ¿no? Y lo que va generando, lo que dice Juan, es cierto, lo que va logrando conseguir esta igualdad normativa respecto de los demás en la sociedad, ¿no? De esa manera autopercibirse luego como una persona que tiene los mismos derechos que los demás, como veíamos en la esfera de la igualdad de trato, por ejemplo. Muchas gracias. Tenemos espacio para una consulta más, si hay alguien que quiera hacer alguna reflexión, ciertamente. Se había sumado y aquí está levantando la mano el doctor Enrique Zamorano Ponce, quien coordina todo esto. Mire, su profesor, y es quien coordina además todo este proceso a nivel institucional. Así es que, profesor, ahí está. Mira qué gusto. Puede, ahí, ok. Gracias, Cristian. La verdad es que estoy conmovido porque aquel resabio que dice que el discípulo de repente supera al maestro, lo veo plasmado hoy día en esta sala. Y para mí es muy grato ver a una exalumna, una muy buena exalumna, Donatila, que la veo maestra, la veo mostrando un saber y compartiendo un saber, que a mí me enseña, por cierto, que es muy gratificante por lo demás para la propia universidad en su rol formativo, digo yo, de tener a profesionales y académicos tan destacados a nivel nacional que vuelvan a su casa o a su alma mater a compartir con nosotros los excelsos saberes que han cultivado a través del tiempo. Yo, Donatila, agradezco en nombre del proceso de reforma de estatutos, agradezco en nombre de toda la comunidad universitaria, porque acá vemos académicos, veo estudiantes y veo funcionarios administrativos y administrativas compartiendo este saber que tú con tanta bondad estás, digamos, transmitiéndonos. De tal forma que, dicho eso, también quiero decir que es muy grato para el proceso haber organizado este evento. La verdad es que fue iniciativa de los funcionarios administrativos. Yo inmediatamente dije sí. Y cuando escuché el nombre de Donatila, por supuesto, con mayor certeza dije hagámoslo. Desafortunadamente, y me excuso,
tenía otra actividad prefijada con antelación y por eso no pude estar desde el comienzo. Me habría encantado haberlo podido hacer, pero estábamos en un focus group, Donatila y queridos colegas todos, sobre financiación universitaria, otros ingresos y plan de fortalecimiento institucional, y no podía dejar abandonado el focus group, pese a que siempre estaba con la mente de que terminara pronto para poder escuchar a Donatila, cosa que no pude hacer, pero escuchando los comentarios ya prácticamente veo de qué trató esto, y posiblemente se mencionó a Habermas o a Jonas, en fin, y entonces algo de eso he leído, y cuando se habla de reconocimiento es como volver a conocerse, ¿no? Es como encontrar en el otro lo que no hemos podido conocer durante tanto tiempo. Y yo diría que todas las personas que están en esta sala y que me conocen, sin haber tenido yo un estudio filosófico de profundidad, creo que quizás la cultura que mis padres me dieron y las enseñanzas que mis padres me dieron, yo creo que fueron el fuerte que a mí me permitió reconocer en todos quienes desde siempre me rodearon, en mi sitio de trabajo, a la persona y no al funcionario. Y yo creo que eso es fundamental. Y creo que yo diría hace 35 años, don Gerardo, o 37 años ya, diciendo cuándo será el día que tengamos una universidad más empática, que tenga la fortaleza de reconocerse como comunidad entre todos en el mismo plano y en el mismo nivel, y que pueda establecer una forma, yo diría nueva, a pesar de que llevamos 30, 35 años promoviendo esto de la triesta mentalidad, una forma nueva de construir, digo yo, formas más armónicas de poder relacionarnos entre todas y entre todos. Yo creo que es un desafío grande. Y sea de suerte o de infortunio, estoy a la cabeza de esto, pero créanme que estamos poniendo un esfuerzo, yo diría denodado, un esfuerzo tremendo de poder ser persuasivos en lo discursivo, de poder ser convincentes también en lo discursivo, pero hay que reconocer que cuesta. Y cuesta porque yo creo que las universidades en particular, y no solamente la sociedad en general, es un constructo humano muy anclado a lo conservador y muy difícil de mover hacia el cambio. Como digo, nosotros llevamos décadas. Yo me acuerdo haber sido, y perdónenme que sea tan autorreferente, en la rectoría del profesor Goicolea firmé junto a otros 6 académicos, o 5 académicos, yo diría la primera carta que aparecía en la universidad solicitándole al rector democratizar la Universidad del Biobío. Y les estoy hablando de la década de los años 90, yo volvía de mi doctorado en Europa, y yo siendo estudiante de posgrado, pude votar por el decano de la facultad a la cual yo estaba adscrito. Entonces a mí eso me pareció novedoso, y volví a Chile con aires revolucionarios y dije, ¿por qué eso mismo no lo puedo hacer en mi universidad? Y entonces empecé un trabajo que ha significado décadas, y estamos en un punto, yo diría, culminante, a lo mejor no lo es tanto, porque yo espero retirarme de la universidad, digo yo siempre, y que esta tenga niveles un poco más avanzados de democratización. Creo que no se va a lograr, pero creo que sí vamos a poder avanzar un poquito más. Y entonces, a mí me conmueve y me contenta haber reunido a los funcionarios y funcionarias administrativos y administrativas, y estudiantes y colegas académicos. Veo al decano Burdiles, escuchando con mucha atención los comentarios. Y eso también me conmueve, porque significa que no soy el único, y que somos muchos en la universidad, que estamos promoviendo un cambio, y ojalá que ese cambio se pueda plasmar, se pueda concretar, con los nuevos estatutos que estamos todos trabajando y estamos co-construyendo, ¿verdad? Porque esa es la misión que tenemos y que nos mandata la ley 21094, trabajar estatutos en forma participativa. Y cuando hablamos de participativa, yo digo pro homine.
Y cuando digo pro homine, no digo pro hombre, para no pecar de sexismos en esto, sino que le quiero dar la connotación al concepto de pro persona, y que seamos todas las personas en la universidad la que podamos construir este instrumento normativo que nos va a regir, aunque algunos no lo crean, por 2 o 3 décadas hacia el futuro. Entonces tenemos que ser prospectivos, tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que imaginarnos la universidad que queremos. Hay algunos que dicen soñemos con la universidad que queremos, pero por otro lado, Donatilla y estimadas y estimados todos, la ley lamentablemente no es lo que todos quisiéramos, porque desafortunadamente nos pone límites, ¿verdad? Varios límites y en varios frentes. Pero yo digo, juntemos los esfuerzos y corramos el cerco al máximo alcanzable. Y ya habremos dado un paso importante en este objetivo que nos es común y en este horizonte hacia el cual todos queremos finalmente caminar. Quiero terminar diciendo que me alegra muchísimo, muchísimo verte, Donatilla. Te veo muy bien, te veo una maestra dando cátedra y eso a mí me conmueve y me enorgullece, verdaderamente. Muchas gracias, Donatilla, gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Enrique. profesor. Sí, muchas gracias, profesor, quien es coordinador del proceso de reforma estatutaria de nuestra universidad. Y bueno, ya nos estamos acercando al término de esta actividad y queremos escuchar a nuestra invitada, probablemente con alguna última reflexión o alguna orientación en particular que ella nos quiera compartir. Bueno, primero quiero agradecer a Enrique. Encontrar a Enrique ha sido una sorpresa porque a Gerardo ya lo había encontrado al inicio, entonces ya le había manifestado mi agrado de verlo aquí, de encontrarlo. Y bueno, ahora ver a Enrique que está a la cabeza de esta gran tarea, bueno, también me hace pensar que están en buenas manos, ¿no? Y bueno, agradecer sus palabras, ¿no? La verdad es que ha sido muy grato, muy sorpresivo encontrarme en esta conversación. Inicialmente no sabía que me iba a encontrar con personas que formaron parte de mi formación. Yo con Gerardo también compartí mucho, no sé si él se acordará, pero compartimos mucho en el laboratorio, ¿no? Incluso a veces cuando preparábamos, fui ayudante de laboratorio también, mientras Enrique estaba haciendo su doctorado, después quedé yo heredada ahí, y muchas veces participamos juntos haciendo muchas actividades, por lo tanto ha sido muy emocionante desde ese punto de vista, ¿no? Sí, bueno, yo comparto, y lo había dicho antes, es una gran tarea la que están haciendo, pero también es un momento histórico único. Yo creo que hay condiciones especiales y hay sensibilidades especiales desde las cuales hoy en día es posible proponer cosas más aventuradas que en otros tiempos. A lo mejor si esto se estuviera haciendo en la misma década de los 90, recién saliendo de la dictadura, estaría la gente mucho más temerosa. Hoy, después de todo lo que hemos vivido, ¿no? No solamente a través del estallido social, sino que el mismo contexto de pandemia también nos ha hecho sensibilizarnos con muchas otras cosas. Yo creo que es un momento único, es un momento que se debe aprovechar. Sé que tienen un gran peso las personas que están llevando a cabo esto. Creo que los espacios sí son muy breves, son demasiado breves como para poder construir unos estatutos que sean en coautoría. Porque yo creo que la clave para construir estatutos es precisamente sentir la coautoría, ¿no? Y cuando hablamos de reconocimiento hablamos de eso, de coautoría. Y a lo mejor el equipo que está trabajando en coautoría, pero la universidad es más grande. La posibilidad, por ejemplo, de socializar esto, de compartir esta coautoría con el resto de la comunidad, a mí me parece que puede resultar clave, porque una cosa es tener los estatutos y la otra es sentir los tuyos, que son parte de tu construcción. Y yo creo que eso va a ser lo que va a cambiar en definitiva el rumbo de la universidad, ¿no? Este sentimiento de pertenencia, de que tú eres autor de esa normativa, que eres construcción de la moral en el fondo de la universidad. Y eso te va a sentir un miembro pleno, integrado, reconocido en cada espacio. Y yo lo único que podría decir humildemente sería eso: si ustedes pueden compartir esa coautoría, creo que van a tener un éxito mayor y ojalá puedan correr los plazos, porque me parece que los plazos son demasiado breves para alcanzar a desarrollar un trabajo de la profundidad en la cual ustedes están trabajando.
Y bueno, una alegría además saber que están en eso, que la mamá esté en eso. Eso denota que están construyendo futuro y creo que hace mucha falta, sobre todo en universidades regionales, que construyan futuro y ojalá que se marque un hito. Mi deseo es que se marque un hito desde la Universidad Bio Bio, con unos estatutos que ojalá reflejen el reconocimiento y la coautoría de toda la comunidad. Muchas gracias a los organizadores y gracias a todas las personas que participaron. La verdad que ha sido muy grato, me voy muy emocionada, muy contenta. Así que un abrazo grande para todos ustedes y que descansen. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Donatila Ferrada. Y antes de retirarnos ya, vamos a dejar a una de nuestras representantes en la comisión, la señora Olga Ortiz, que dará un mensaje y finalizará posteriormente Mónica Reyes. Señora Olga. Muchas gracias, Cristian. Sin duda que hoy día nos sentimos distintas y distintos. Sin duda que necesitamos este espacio luego de largas reuniones, Enrique, ¿verdad? Donde tenemos que estudiar muchos conceptos, muchas cosas jurídicas. Tener este espacio en donde se le da énfasis a todos estos sentimientos, donde se le da énfasis a la persona, al reconocimiento. Yo creo que hoy día nos sentimos distintos. Yo me siento parte de esta construcción y también siento que hemos avanzado. Hoy en día, con mucha alegría, podemos ver que este es un encuentro triestamental. Tenemos académicos, tenemos estudiantes y tenemos administrativos. Y eso es avanzar, porque eran espacios que estaban vedados para los administrativos. Voy a contar así como todos cuentan sus experiencias. Nosotros vamos de invitados a los cuerpos colegiados y cuando me tocó ir por primera vez al consejo académico, el rector de la época me decía que era el consejo académico, etc. Pues yo, para sentirme validada y reconocida, me compré un notebook y llegué a la reunión, estaban todos los decanos ahí, y yo muy tímida, tenía, no sé si era temor, no sé, pero me sentía tan poquita cosa, me senté en la puntita de la silla, no hacía ruido. Y cuando vi que el consejo empezaba y hablaban de cosas tan triviales, yo dije, bueno, somos iguales. Y hoy día, ya han pasado sus años, hemos avanzado en eso. Podemos participar en esos cuerpos colegiados y tener voz. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad y yo la tomo y la agradezco. Y sobre todo porque está dirigida por un profesor de reconocida trayectoria que se ha esforzado y ha mantenido esa unidad en hacernos sentir iguales. Y yo creo que hoy, sin duda, que nos vamos muy contentos, muy contentas, y a practicar lo que nos ha dicho Donatila. Tener esa justicia social, sentirnos iguales. Y cuando tengamos que marchar, también sentirnos en esa marcha. Yo creo que agradecer que se dieron este tiempo, nuestros compañeros y compañeras dejaron cosas de lado a lo mejor por estar aquí y nos encontraremos nuevamente quizás en temas más difíciles, pero sin duda que esto nos ha llegado mucho. Gracias, Donatila. Gracias, compañeros y compañeras, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Cristian. Muchas gracias a usted, señora Olga, por compartir esa experiencia. Y finalmente, Mónica Reyes dará un mensaje final. No, volvió a silenciarse. Tiene que reiniciar su audio. Una vez más. La tercera es la vencida. A ver. A ver. Ahí sí. Ahí sí, sí.
había un tema ahí técnico. Bueno, yo me quiero despedir, pero no antes diciendo que tenemos una tremenda tarea, principalmente, digamos, en ser vocero en cada uno de nuestros espacios, de poder ir haciendo transformaciones. Y también de que este espacio que ustedes ven a través de la pantalla de ustedes, la intención y la provocación que habíamos pensado, digamos, era que se viera la triesta mentalidad, que nos viéramos, digamos, todos mezclados, donde podríamos mezclar los diálogos, digamos. Y yo creo que nos quedamos nos vestimos y nos vamos hoy día con el concepto de reconocimiento y todo lo que abre ese concepto, ¿cierto?, que plantea Honneth. Por lo tanto, ya nos vamos distintos y distintas. Yo agradezco también a cada uno de ustedes y están invitados especialmente porque somos todos importantes en cada uno de nuestros espacios. Acostumbrarnos a participar y participar con cosas muy simples, visitar la página web, por ejemplo, estoy como los datos comerciales, pero es una forma también de poder, digamos, informarnos, participar, y sin información no podemos participar, digamos, reeducarnos. Hoy día todos, yo les debo confesar que estaba muy emocionada escuchándolo a todo el mundo, porque además pareciera que nos arrancó, digamos, el calor del corazón, Donatila. Así que les doy las gracias y a seguir participando. También espero que amplíen los espacios, digamos, para poder terminar. Y bueno, nos estamos viendo por ahí de nuevo. Ojalá que Dona nos acompañe en otra oportunidad y poder, como decía Nicolás, ¿cierto?, extender estos espacios de conversación que son tan importantes, y por eso que también nos vemos, porque también tuvimos que tomar decisiones si nos veíamos o no nos veíamos, ahí conversando en bambalinas, digamos. Así que yo me siento muy satisfecha y este es una pequeña hebra que va, digamos, a tejer un gran producto. Así que muchas gracias a todos y a todas. Donatila, un abrazo también de aquí, de San Pedro de la Paz. Te abrazo cordialmente y te quiero mucho. Un abrazo a todos. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Muy bien, y de este modo hemos llegado al término de este conversatorio denominado Reconocimiento, Necesidad de Justicia, actividad que fue organizada por las funcionarias y funcionarios administrativos en el marco del proceso de la reforma de estatutos de la Universidad del Biobío. Reiteramos nuestro agradecimiento a todas y todos quienes nos han acompañado y les invitamos a seguir participando en las actividades programadas en el proceso de reforma. Por su asistencia y participación, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.